Bienvenida a todos. En esta mañana llegaron después de nuestro primer saludo. Estamos contentos de tenerle acá, donde podemos congregarnos para adorar el nombre del Señor y para poder entrar en su palabra y ser ministrado por Él. Nosotros oramos que Él prepare nuestros corazones para que la palabra leída, la palabra explicada, haga rema en su corazón, que podamos recibirla con gozo y corregirnos a nosotros mismos si estamos dibujados allí, y de cierto que sí. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 5, 12 y 13 estos versículos que hoy estamos escogiendo. Ahí lo tiene en la pantalla. Si no lo tiene en su Biblia, podemos leerlo directamente de la pantalla y podemos hacerlo todos. Vamos. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Apocalipsis 5 y 12. Las escrituras son bien claras en llevar siempre un tema. Cuando desarrollan a Jesús como nuestro sustituto, es inevitable encontrarle como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Dios instituyó en el pasado ejemplos y figuras bien claras, empezando con la nación de Israel, donde colectivamente el sacrificio de un cordero pudo liberar, pudo dar entrada a, digamos, a la vida a aquellos que estaban condenados a muerte, porque el ángel de Jehová iba a pasar aquella noche sobre todo Egipto, y cuando viera la sangre que estaba en los dos postes y en el dintel de la puerta, pues pasaría de largo. Y ese es el significado. En inglés es Passover, en castellano es Pascua, es pasar por encima cuando Dios vio la sangre. Y sabe que Dios pasa por encima el pecado porque es redimido a razón de la sangre de Cristo que fue derramada una sola vez por todos, una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros. Pero solamente es efectiva si nosotros nos amparamos bajo esa sangre. Es decir, que nuestra propia casa esté en los dos postes y el dintel manchados con la sangre de Cristo. En otras palabras, nosotros debemos haber tenido una aceptación personal de ese sacrificio de Cristo. Y no basta decir: oh Señor, tú eres mi Salvador, mi Diosito, yo te alabo, eres mi Rey. Pero vamos a ver hoy precisamente ese pasaje en San Mateo capítulo 21, donde vamos a estar viendo esa bien llamada la entrada triunfal del Señor Jesús. Y estos son detalles que son cronológicamente precisos en cuanto al cumplimiento de la profecía. Este es el inicio de lo que llaman hoy en el mundo la Semana Santa. Y de ninguna manera estoy diciendo que esto ocurrió por acá, aunque quiero decirles algo. Cuando la Pascua se instituyó en la nación de Israel, viene de Éxodo capítulo 12, donde el Señor da instrucciones y dice: este mes os será principio de los meses. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia. Ese era el día 10, que era el mes de Abib o Nisan, que estaban estos dos, eran meses hebreos, que equivale aproximadamente a abril y mayo de nuestro calendario gregoriano, porque es totalmente distinto. Quiero decirles que más o menos en esta fecha, pero más de 5,000 años, estuvo la nación de Israel en Egipto. Pero de que el Señor haya muerto en este tiempo exactamente no lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Está en la Biblia. Y tenemos que tomar la oportunidad de que el mundo está pendiente
pendiente irse a la playa, ¿verdad? Y hacer otras cosas. No es tan malo, pero el asunto está en que nosotros lo agarramos mejor para honrar la palabra del Señor. Y para aquellos que están con un corazón sensible, digamos entre comillas religioso, buscando la Semana Santa, nosotros no estamos con liturgias extrañas de no comer cierto tipo de alimento o algo así. Es la palabra de Dios. Y vamos a hablar qué pasó en este tiempo del llamado Domingo de Ramos. Así que vamos a estar pendientes de algunos detalles que están acá. El Domingo de Ramos sencillamente es la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Y Él entró bajando por el Monte de los Olivos a la puerta oriental de Jerusalén y allí fue aclamado como rey. Valga decir que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Donde se ve la antigua ciudad de Jerusalén y está la entrada oriental. Pero ¿sabe qué? Durante los siglos ha sido tumbada y derrumbada y vuelta a poner y está tomada por los otomanos a partir del siglo XIV, creo, si no estoy equivocado. Pero lo interesante es que esa puerta por donde Jesús entró ha sido sellada. Fue sellada, usted la ve y se ve el marco, pero ha sido sellada desde que el Imperio Otomano lo tuvo. Y fue como una especie de reto, de challenge, de burla, de que por aquí entró Jesús como rey, pues no va a volver a entrar, así dicen ellos. Y no solamente eso, sino que establecieron, ya que hay la concepción de que un rabino no puede estar entre los muertos porque se contamina, ¿cierto? Bueno, nuestro rabino, el Señor, estuvo entre los muertos y venció la muerte y se levantó poderoso. Amén. Pero lo interesante es que han puesto entre el Monte de los Olivos, esa es una bajada, y que llega a donde estaba la antigua puerta de Jerusalén, la oriental, pusieron también, aparte de sellarla, un cementerio. Eso está una cantidad de tumbas allí. Y ellos no usan flores, ellos usan piedras. Cementerio con tumbas llenas de piedra. Y hay judíos que han pagado hasta $1 millón por ser enterrados en esa parte, porque también saben que el Mesías puede venir. Y ¿sabe qué va a impedir que el Señor venga y si quiere entrar por esa puerta, lo entra? Si es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la vida y de todo lo que existe. Así que se pelaron solamente en ese pequeño detalle, ¿verdad? Pero hoy en día se puede ver, por lo menos si no son las construcciones originales, es el sitio real donde tú ves el Monte de los Olivos y la bajada que va hacia Jerusalén. Pasando también por lo que todavía queda del famoso torrente de Cedrón, que es un pequeño riachuelo. Bueno, pues vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, desde el versículo 1. ¿No? Ahí está, San Mateo, capítulo 21, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Galilea. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Pues este capítulo es el que se refiere y también se repite en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19, en San Juan capítulo 12 y compárese con Zacarías capítulo 9, que aunque no está en el Nuevo Testamento, es una de las profecías escritas 500 a 550 años antes del nacimiento del Señor Jesús, que habla precisamente de este momento en que Cristo, el Mesías divino, iba a entrar a Jerusalén e iba a ser aclamado como Hosana, el que viene en el nombre del Señor, como el Rey. En los tiempos de guerra los reyes solían entrar en caballos, pero el Señor en su humildad, en tiempos de paz, que iba a traer el evangelio, que iba a morir, que iba a ser la paz mediante la sangre de su cruz, venía sentado en un asno. Así que aquí tenemos en los versículos 29 y 30 del capítulo anterior, cuando el Señor estuvo en Jericó, cerca de Jericó, estaba la Jericó nueva y la vieja. Pero allí el Señor tuvo el milagro de sanidad contra 2 ciegos que estaban sentados junto a la puerta del camino mendigando. Creo que es Lucas que da el nombre de uno de ellos. Hubo sanidad a la salida y sanidad a la entrada. Si usted lee cuando salía de Jericó, otra parte al entrar en Jericó, no hay contradicción. El Señor, eso abundaban mucho estos ciegos. Pero lo importante es que eran ciegos de vista, ¿verdad? Y ellos clamaban: Jesús, Hijo de David. ¿Cuándo oyeron? Ellos preguntaron: ¿quién es este que va pasando? Ellos dijeron: ese es Jesús Nazareno. Fíjense que aquí acabamos de leer al final el versículo 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Es como que ese que está ahí en Nazaret. Ya se había oído en Juan capítulo 1 o 2, donde decía: de Nazaret puede salir algo bueno, porque despreciaban a aquel, no le tenían. Quiero decir que cuando la gente clamaba Hosana, no sabía que estaban haciendo algo que en sus corazones realmente no creían. Y esto nos hace pensar que hoy en día miles de millones están alrededor de plazas y de calles, clamando y gritando hosanas el domingo de Ramos. ¿Y sabe qué están llevando? Están llevando procesiones de imágenes y de ídolos que tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Pues semejante a ellos son los que creen en ellos. Hoy en día está el Domingo de Ramos y hay procesiones en todas partes del mundo con ídolos y están clamando a un Dios que no conocen y un Dios hacia el cual están pecando. Aquellos 2 ciegos que estaban, y por algo el Espíritu Santo lo pone allí antes de la entrada triunfal, tenían más visión espiritual que aquellos miles que tenían visión clara y raspada como nosotros, que estaban en todo el camino desde la puerta oriental de Jerusalén, que pusieron las ramas y Hosana. Aquellos ciegos, cuando le dijeron quién pasaba: Jesús de Nazaret, ese profetica de Nazaret por ahí, ese que se creció, nació en Belén y se crió en Nazaret por ahí, más nada. Ellos no clamaron Jesús Nazareno. Ellos dijeron: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay personas que pueden tener limitaciones de cualquier tipo, en este caso la vista, y tenían más fe, tenían más visión espiritual que cualquier otro. ¿Cómo está la visión tuya en esta mañana, amigo y hermano en Cristo? Los que somos creyentes en Cristo, estamos bien, somos creyentes, sí, yo creo en mi Señor. Pero a veces dejamos que el enemigo nos pase la ceguera espiritual. Si es verdad que 2 de Corintios nos dice que el Dios de este siglo, Satanás con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que hay tantas personas que están cargando ídolos hoy en día, o que viven una vida diciendo: yo amo a mi Diosito, y están
perdidos, están camino al infierno porque no les ha amanecido, no tienen la luz del mundo, no siguen a Jesús, pero abren con sus bocas y dicen: Señor, creo en ti, mi Señor, hosana al Rey, y no son salvos. El Señor nos dio una advertencia acerca de esto. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero nos da una clave: sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en ese día me dirán: Señor, no hicimos tantos milagros, no echamos fuera demonios, no ministramos, no hicimos el bien en tu nombre. El Señor les dirá en aquel día: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad. No os conozco, no es que no los conocí y ahora ya no los conozco. No os conozco, nunca os conocí. Entonces hay personas que quisiéramos en nuestra oración que abran sus ojos espirituales, y oramos que el Señor pueda tocar sus corazones en esta mañana para que puedan ver al Rey verdadero de gloria en esta mañana. Y no necesitamos muchas cosas. El Señor entró en un asna, en lo más humilde. ¿Y usted cree que vamos a ver al Señor en una cosa, necesitamos estar en un sitio espléndido? Pues ¿sabe dónde nació el Señor, verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y en vez de nacer en palacios maravillosos, Él nació en un humilde pesebre. No un pesebre bonito como vemos en diciembre, con una pajita y unos animales ahí bonitos. Nació en un lugar, sucio, un lugar donde están los animales. Nadie está limpiando el lugar de un animal, sino lo básico, ¿verdad? Ahí nació el Señor. Se cree que no fue una casa, y no fue una casa porque dice que la casa estuvo después, sino fue en el lugar donde donde nacen los demás, donde está el pasto de los animales. Y aparentemente fue una cueva, porque allí es donde la gente pobre también tenía sus animales guardados. Lo que quiero decir es que puedes encontrar al Señor Rey de gloria en este momento, porque Él ya hizo la obra y está en los cielos ya, de donde pronto volverá. Estamos no solamente esperando su venida, y mientras tanto estamos alabando su nombre, recordando su vida y siendo ministrado por su palabra. Amén. Pero me refería también a los creyentes en Cristo. Muchas veces estamos ciegos de ver la gloria real de nuestro Rey. Y hay algunos que se pasan al otro lado, ¿no? Que dicen: no, yo soy hijo del Rey, yo soy hijita del Rey, a mí nada me puede pasar. Y vive y desvive y haz lo que quieras porque eres hija del Rey. No, así no es. Como dice mi hermano Montá, ¿verdad? No es así. El Señor dijo: todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que me dice Señor, Señor, que le has reconocido como Señor y Salvador. Y si eres creyente en Cristo, realmente has entregado tu vida al Señor. Y cuando le dices Señor, es porque eres el dueño de tu vida. Nos preguntamos en esta mañana: ¿es el Señor nuestro Rey? ¿Es el Señor nuestro Señor? ¿Sabes lo que implica Señor? Que tú le obedeces en todo. ¿Tú sigues realmente al Señor? O de vez en cuando, para no olvidarte que eres cristiano evangélico. O lees la Biblia de vez en cuando. O sigues la religión popular porque piensas que, bueno, yo asisto, yo hago, yo digo, yo pienso, yo soy bueno. Esto no te va a salvar. El creyente verdadero está comprometido con Cristo. Y si tú y yo no estamos dando evidencias de un fruto de una persona que nació de nuevo y que tiene a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que estar preocupados. Y el apóstol lo dice a su propia gente en 1 Corintios 9: examínense a ustedes mismos si están en la fe, no sea que estén, mire, en Venezuela decimos raspados, reprobados, que no sean de Dios. Judas nos habla de que hay personas que se comportan como creyentes, ¿verdad? Pero al final dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir? Ese perro que vuelve a su vómito son perros o son personas que se comportaron como ovejas. Pero hay un momento que vuelven, y a veces hay la percepción de algunos que dicen: ay, perdió la salvación.
No es mi tema ahorita hablarlo, pero la salvación no se pierde. ¿Sabe quiénes son los que se pierden? Los que nunca tuvieron la salvación. Esos son, eso sí, pero pudieron comportarse como tal. Mi pregunta es que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe y si Jesucristo es verdaderamente nuestro Rey. Acabamos de cantar, Jesús es mi Rey soberano. ¿Mi gozo es qué? Y estamos cantando su loor. O el merenguito y la salsa o la cuestión que está por ahí, que no es que está malo, pero yo prefiero tener en mi haber, prefiero tener canciones que alaben a mi Rey Señor, amén. Y no porque soy el pastor, yo soy una oveja como ustedes, un redimido por la gracia del Señor, que tengo una responsabilidad que el Señor nos ha puesto. No fue que nosotros dimos un paso adelante, es que había muchos, echaron hacia atrás, yo quedé solito ahí. Pero hermanos, tenemos que, esta es una exhortación para nosotros, es Jesús nuestro Rey soberano. Pero estos tiempos, estos ciegos que estaban allí, tenían más visión espiritual. Eres un redimido por la gracia del Señor, actúa como un vasallo del Señor, un siervo de Él. Pero allí el Señor, en el versículo 12, que no lo leímos, Él entró y purificó el templo. En el versículo 18, el Señor entró, tuvo hambre y vio una higuera y maldijo a la higuera por no dar fruto. ¡Wow! ¿Estará diciendo algo el Señor? Luego en el versículo 23, algunos que se pararon con aire de sabiondos, de religiosos, y el Señor entonces, ellos le preguntaron con qué autoridad el Señor enseñaba. Y él les dijo, bueno, yo les voy a responder si ustedes me respondan a mí. ¿Cuál es el bautismo de Juan? ¿De quién era? ¿Era del cielo o de los hombres? Y estoy pensando, bueno, si le decimos a los hombres, va a decir, y si le decimos a Dios, ¿por qué no le creímos? Entonces, no sabemos, bueno, yo tampoco sé. Es para retar el espíritu religioso, a los cuales él dijo, espíritus de gente que son sepulcros lavados, que por encima se ven bonitos, se ven blanquitos, ¿verdad? Pero son pudrición por dentro. Pero finalmente expone las dos parábolas de las 10 vírgenes y los talentos. Y habla de las 10 vírgenes y habla de 5 de ellas que tenían aceite y 5 que no tenían. Nos habla del Espíritu Santo en las personas. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice Romanos 8 y 9? El tal no es de Dios. Entonces, en este domingo de Ramos, usted dirá, pero el pastor en vez está hablando bueno, estoy hablando de Jesús como Rey, ¿verdad? Pero estoy hablándonos a nosotros mismos, a ministrarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estoy parado con respecto a mi Rey? ¿O estoy igual que la multitud? Si yo le preguntara a ¿usted quiere ser como la multitud que estaba allí? Hosana al Señor y poniéndole ramas para que el Señor pasara. Él está cumpliendo una profecía. Pero sabe que esa gente, una semana después, los mismos que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaban, crucifícale, crucifícale. ¡Wow! Eso es tremendo. Y ese es el corazón de la humanidad hoy en día. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor dice en Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los corazones. Así que Dios te conoce perfectamente, a ti y a mí, dónde está nuestro corazón. Y te está llamando a tu compromiso. Nadie va a decir tu nombre y buscarte. Nadie tiene espíritu de adivinación. Algunos tienen el don de la sospecha. Por ahí llega, pero hasta ahí. Nadie le va a estar diciendo, es el Espíritu Santo el que te tiene que estar hablando en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Y si no tienes a Cristo y estás engañado pensando que eres de Cristo, nada más piensa, ¿soy yo realmente un siervo del Rey? ¿Le sigo en todo lo que Él me está pidiendo? ¿Estoy comprometido con mi Rey? El reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. ¿Dónde está mi compromiso con el Señor? Y sabe que un compromiso, no, yo tengo mi compromiso con el Señor. Y perteneces a una iglesia, pero no tienes siquiera compromiso con esa iglesia. ¿Crees que tienen compromiso el Señor? Sabe que también la iglesia es parte de lo que el Señor nos mandó a hacer. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en Mateo 18 y 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
Ahí estoy yo en medio de ellos. O en Efesios, donde nos dice que el Señor repartió dones en la iglesia, no ahí en la calle, no en mi casa, no llaneros solitarios. Tenemos que estar en la iglesia, tenemos que apoyar. Si el pastor no me gusta, ore al Señor que lo quite. Pero si ora mucho, cuidado, porque el Señor lo puede quitar a usted. Pero tenga misericordia de los que estamos acá, y el Señor tal vez lo trajo para hacernos a uno, para enseñarnos a uno, para ministrar al pastor también. Como les dije, no somos perfectos, pero llamamos a la santidad, que dice Hebreos, procuremos todos la santidad, sin la cual ninguna verá al Señor. Los 4 evangelistas refieren este episodio, ¿verdad? Como dije, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de la entrada de Jesús montado en un pollino. Algunos dan más detalles, otros dan más detalles acerca de la profecía. La profecía habló del pollino y habló de la asna, que la llevaron juntas. Y esto ocurrió, hermanos, 5 días antes de su muerte. Y esto para que la gente viera al Señor. Ya el Señor le había visto, ya le había dado pruebas a todos que era el Hijo de Dios. Vea Juan 6 y 43, Juan 8 y 50 y pico, o aquí mismo donde el Señor es llevado por los fariseos a preguntar: ¿quién eres tú? Y él es: bueno, tanto tiempo que estoy con vosotros y no saben quién soy yo. Él había sido pasado la prueba porque nadie podía acusarle de nada al Señor. Nadie. Y sabe que le crucificaron con falsas pruebas, tomando cosas, texto fuera de su contexto, de lo que el Señor dijo. ¿Sabe? Eso puede llevar a pecados graves. Muchos buenos hermanos, pero mal enseñados, usan versículos para, con un texto, crean un pretexto y forman una iglesia. La palabra de Dios es invariable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y a qué me refiero? Que muchas personas están siguiendo un Señor, un Jesús que no aparece en las Escrituras, que no está aquí realmente. Y cuando digo de varias palabras que tomaron fuera de su contexto, cuando presentaron pruebas delante o en contra del Señor, ¿qué dijo el Señor? A ver, bueno, él dijo que este templo, que lo destruyeran y lo iba a reedificar en 3 días. Él estaba hablando de su cuerpo, destruir este templo. De todas maneras, el templo real fue destruido en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. Y aquellos que dijeron: no, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, crucifícale. Estos mismos que estaban acá, dice Flavio Josefo, un historiador paralelo al Nuevo Testamento, que escribió pero en abundancia, que no era un discípulo, no era inspirado por Dios, pero era un historiador. Él dijo que literalmente la sangre de la gente corría por las calles en la destrucción de Jerusalén. Así que se cumplió al pie de la letra. Y hablando de sangre, cuando el Señor Jesús se acercaba a Jerusalén, Él se acercó como el rey. Pero después, 5 días después, Él sabía lo que iba a venir, sabía exactamente lo que le iba a pasar. Juan el Bautista ya le había señalado en Juan 1 y 29. Cuando vio a Jesús que se acercaba, le señaló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe cómo el Cordero quitaba el pecado temporalmente en el Antiguo Testamento? Su sangre era rociada, porque era un animal inocente, pero Cristo iba a quitar definitivamente, no la iba a cubrir como el verbo kafar en el Antiguo Testamento, era quitar. Se dice que el día en que el Señor Jesús fue a la cruz, como el cordero que fue sacrificado, aproximadamente 250,000 corderos fueron sacrificados ese día, pero solamente un cordero quitó de en medio el pecado. Dicen también los historiadores que había un hedor de la sangre de tantos animales inocentes que corrían. Todos los torrentes y las quebradas se volvían insuficientes y se vestían de rojo por toda la sangre que aquellos corderos. Eran muy religiosos en cumplir eso, pero ya su religión era muerta. Había hedor en todas las ciudades por la sangre de animales que estaban siendo sacrificados.
Pero solamente una sangre fue suficiente para quitar de en medio el pecado, para limpiarme a mí. Es la sangre preciosa de Cristo. ¿Te ha limpiado a ti? ¿Es Jesús tu Rey? Y yo sé que tal vez yo no hable de Jesús como Rey ahorita, estoy hablando como Cordero. Pero ahorita Él está sentado a la diestra del trono, en la majestad y en las alturas, como Rey. Porque Él sufrió la contradicción de pecadores, sufrió la muerte. Y dice la Biblia que cuando hizo ese sacrificio por el pecado, Dios le ensalzó o le exaltó hasta lo sumo. Y ahí es donde hemos cantado, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hay gente que no confiesa, pero aún esa persona que está envanecida pensando que tiene mucho conocimiento, y junto con él personas del pasado, grandes hombres que se levantaron a desafiar a Dios como grandes ateos, en el juicio final en Apocalipsis 21 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahí están todos. Todo lo que vociferaste tendrás que estar allí y confesar que Jesús es el Señor para gloria de Él, pero no para salvación tuya. Y fueron juzgados por los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, su actuar decía que no tenían la fe. El que esté parado delante del gran trono blanco ya es que está condenado. Ahí no hay ningún creyente. Los creyentes están sentados a la diestra de Dios. Pero entonces fueron abiertos esos libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que esperan aquellos que vociferan, yo no creo en Dios, yo tengo mi propia religión. Yo puedo decirle lo máximo que Él es mi Diosito, pero ¿sabe qué? Va a estar en el gran juicio final, delante del gran trono blanco, para ser condenado y lanzado al fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno existe. Pero ellos decían, Hosana al Hijo de David. Mateo 21:9. En Zacarías 9, que era la profecía, decían, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Esas tres características, el Señor venía en ese tiempo, justo y salvador, humilde. Por eso es que Él cuando vino, dice Isaías, que también una profecía 750 años antes del que Él naciera, y dijo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Vino como un siervo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay personas que se sorprenden al entender que esa descripción perfecta del Hijo de Dios en la cruz, en su sacrificio, fue hecha 750 años antes de que Él naciera. Y para algunos que dirían, no, pero eso fue que lo editaron, tú sabes, después de Cristo. Pues, tenemos los rollos de Qumran en el Mar Muerto. Esos fueron descubiertos por unos beduinos en el año 1947. Unos rollos que estaban preservados milagrosamente en vasijas de barro. Gracias. Y tenían varias escrituras o varios rollos de las escrituras, entre los cuales estaba el Evangelio de Isaías. Digo Evangelio de Isaías porque no hay otra descripción. Del siglo II o 3 antes de Cristo. O sea, 300 años antes que naciera Cristo estaban esos rollos que tienen, y eso sirvió para que nosotros supiésemos que tenemos hoy en día una de las mejores traducciones de la palabra fiel que fue guardada. Amén. Oh Jehová, Salmo 118 dice, sálvanos ahora, te ruego. Esa palabra sálvanos ahora es Hosana. Hosana. Jehová,
que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Si usted ve el Salmo 118 junto con esos salmos mesiánicos que están allí, porque habla de la profecía del Mesías, no se sabe quién lo escribió, pero este se le atribuye al rey David, porque hay una inferencia en Esdras cuando iban a construir el segundo templo, donde citaron las mismas palabras del Salmo. Dice, donde David nos mandó. Entonces hay muchas buenas razones para decir que fue el mismo David el que fue inspirado. Estaríamos hablando 1100 años aproximadamente antes de Cristo. Hablando de la profecía de Mateo que acabamos de leer. Hosana, sálvanos ahora. Es lo que dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana, que cantamos a veces también sin saber mucho el significado. Sálvanos ahora. Entonces, en resumen, fíjense, número 1, faltaban 5 días para ser crucificado y el asunto es que él lo sabía perfectamente. Él se montó en el asno y sabía también, inclusive si usted lee, él habla a sus discípulos y le dice, id a la aldea que está enfrente, esta aldea Betfagé, por cierto, que estaba al lado del Monte de los Olivos. Era una aldea oscura, feíta, baja, lodosa, llena de barro, que había solamente una sola hilera de casas, según dicen los historiadores. Y no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, Betfagé. Es una aldeíta bien feíta, ¿sabe? Pues el Señor vino a Betfagé. Él está con los humildes y contritos de corazón. Él envió a los discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros y van a encontrar una asna atada y un pollino con ella, desátenla y me las traen. Él sabía que estaba ahí, como Dios omnisciente sabía perfectamente dónde estaban las cosas. Y eso nos hace pensar que nuestro Rey sabe perfectamente nuestra vida. A veces nos olvidamos de eso y estamos ansiosos y preocupados por nuestro futuro. Nuestro Rey lo sabe. Si supo dónde estaba el animalito, inclusive, si alguien te pregunta, ya lo tenía planeado. Dios sabe, Dios no le agarra nada de improviso. Si alguien te pregunta, bueno, dile que su Señor lo necesita. Y eso nos vemos también el cuidado amoroso del Señor junto con los animales y también de pedir a los dueños para utilizar unos animales. Es todo lo correcto que el Señor nos está enseñando allí, pero sobre todo su omnisciencia. El buen trato hacia los animales. Una persona que maltrate, no es que yo voy a estar tampoco cuidando a las ratas, ¿verdad? Pero las personas que maltratan animales, pues están con apellido animal también. Así que él sabía, en Mateo 18, él dice, aquí subimos a Jerusalén, le dijo a sus discípulos, y se cumplirán todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día se resucitará. No fue más específico porque los discípulos como que eran cortos de mente, están cortos de memoria, se le olvidaban las cosas. Él sabía exactamente lo que iba a pasar porque es Dios. Dios que estaba vestido de forma humana entre nosotros, pero como humano se cansaba, sufrió hambre, sed, cansancio, traición, angustia, desprecio, vergüenza. Cuando estuvo en la cruz del Calvario, le quitaron sus ropas y lo dejaron expuesto a la burla y al escarnio de todos. Él sintió vergüenza. Le traicionaron cuando le apresaron en el huerto. ¿Dónde están los discípulos? Brillaron por su ausencia. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, estoy seguro que había muchísimos a los cuales Él le había sanado. Y estaban parados viendo allí, porque el Señor tal vez les había ya restablecido su andar. Y estaban viendo, tal vez porque el Señor les había devuelto la vista. Y ahí estaban, viendo al Señor en la cruz del Calvario. Pero Él sabía, faltaban 5 días para ser crucificado. ¿Qué había en el corazón del Señor? Sabía lo que iba a hacer por ti y por mí. Y estaba allí, montado en Jerusalén, porque Él decía, es necesario que se cumplan todas las cosas. Y de la misma manera que Él sabía que estaba allí, se iban a cumplir y se cumplieron, pues todo lo que ha dicho se va a cumplir también.
Y todo lo que Él dice es una verdad. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Debo yo dudar de eso? El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también dice en Hebreos 9:27, inspirado por el Espíritu Santo, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que si Cristo viene otra vez, ya no es para salvación a los que lo desprecian hoy, sino a rescatarnos a nosotros que hemos sido salvos. ¿Crees esto? Amén. 2, su corazón estaba triste, pero sabía que era necesario. Sí, Cristo se entristeció. Cristo lloró. Uno de los versículos más cortos de la Biblia. En Juan, cuando dice Jesús lloró cuando vio la tumba de Lázaro. Y tú dirás, pero ve acá, yo lloro porque, cónchale, ¿verdad? Me cuesta, mis familiares, y lo veré en el cielo. Pero Jesús cree que es Dios y que lo iba a resucitar. Bueno, ahí estaba dando una muestra que cuando Él estaba en forma humana, aunque seguía siendo Dios, tenía todo el sentimiento que tú y yo tenemos. Eso es para que podamos decir, Dios me entiende, Jesús me entiende, Él siente lo mismo que yo. Y después le resucitó, gloria a Dios. Él le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Se lo dijo a sus discípulos. Estaba triste, tanto hasta la muerte. O sea, estaba súper triste el Señor. Y yo no creo que es porque, estoy triste porque me va a doler lo que voy a pasar. Aunque al Señor le dolió mucho. Pero yo creo que le dolió, su corazón estaba triste por la cantidad de gente que van al infierno habiendo Él hecho la obra de redención por ellos. Pero también alegre porque dice en Isaías que Él traerá muchos hijos a la gloria. En Mateo 26:54, Él decía, entonces, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Eso fue cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Y él estaba como, oh Señor, te voy a defender. Mira, pero mete tu espada en la vaina. ¿Cómo crees tú entonces que se van a cumplir las cosas que están escritas? Así que no ayudemos a Dios, hermanos. A veces nos sale el tiro por la culata cuando intentamos ayudar a Dios, cuando no ponemos las cosas delante de Él y no esperamos en Él. ¡Ping! Primero para mí. 3, las profecías se cumplen en cada detalle en Él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, no hubo ninguna profecía que relativa al sacrificio de Cristo no se haya cumplido, pero quedaron un bojote, un viaje de profecías. Que no se va a cumplir, no se van a cumplir, están pendientes. Por ejemplo, en Isaías 61, el Señor Jesús estaba hablando, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado Jehová a sanar a los quebrantados del corazón, a dar vista a los ciegos, a abrir las puertas de los oprimidos, etc. Y dijo después, y a predicar el año agradable de Jehová nuestro Dios. Luego el Señor en Lucas capítulo 4, Él se paró en la sinagoga y esos libros no eran así como estos libros, eran un rollo. Halló el rollo que no tenían capítulos ni versículos y halló el profeta Isaías donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo leyó. El Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar visto a los ciegos, a abrirle las puertas a los oprimidos, y sanar a los quebrantados de corazón. Y omitió, Él dijo, a predicar el año agradable del Señor, pero en Isaías decía, y a predicar el año de la venganza de Jehová. Él se paró y no dijo ese versículo. Y él dijo, ¿por qué, Señor, no citó completo la Escritura? Porque no era para cumplirse en el tiempo que venía. El año de la ira de Jehová está por venir. Pero cuando Él vino se cumplió el día de la buena voluntad de Dios. Y por eso es que tú y yo estamos acá oyendo de la palabra, siendo ministrados, alabando al Señor y gozando de una salvación eterna. Y que podemos y tenemos la responsabilidad de predicar a otros, aunque a veces tengamos que usar palabras. ¿Qué quiere decir? Que debemos nosotros mostrar el Evangelio en nuestras vidas. Pero hay cosas que se van a cumplir y Cristo viene pronto, viene a rescatar a su iglesia. ¿Quiénes se irán? Los que son salvos y han demostrado que son salvos. Por fe en Jesús se hace salvo el pecador. Sin merecer tan libre don, recibe plena salvación.
Oh excelsa gracia del Señor, que Dios perdona al pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Eso se cumplió exactamente en el Domingo de Ramos, o ese tiempo en que el Señor bajó. Número 4, esto es increíble. El Señor permite que muestras de alabanzas de corazones que luego desearían su muerte. En otras palabras, tú puedes alabar al Señor, puedes hosana, puedes llorar por la música, la cosa sentimental que nunca ha sido acá y esperamos que nunca, pero hay muchas iglesias que se usa la música como una cosa que es un gatillo hacia el sentimentalismo y la música. ¿Y qué decía el himno? No me acuerdo, pero la música era tan bella. O sea, no tiene que ver con la adoración. Tienen que ir mezcladas las dos cosas, ¿verdad? Pero hay personas que adoran y alaban a Dios y no son salvos. Y Señor, Señor, te alabo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y estarán condenados. Ese fue el caso de las personas que estaban allí cuando el Señor iba pasando y le tiraban sus mantos, les tiraban las hojas para que pasara como una muestra de una alfombra roja, vamos a decirlo así, al rey, y después clamaban que sea crucificado. ¿Habrá la posibilidad remota de que algunos de nosotros estemos en ese grupo? Cuidado, examinémonos y estemos seguros de que somos de Cristo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que esto es lo que tenemos en resumen. Faltaban 5 días para ser crucificado y Él lo sabía perfectamente y decidió hacerlo. Jesús nunca dudó en llevar a cabo la obra de redención por ti y por mí. No parpadeó. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es mi Rey, ese es mi Señor. ¿Es el tuyo también? Número 2, su corazón estuvo triste, pero sabía que era necesario hacerlo. Y sabe que la Trinidad bendita, Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos entristecerle. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos pecados sin confesar, no vamos a prosperar. Y la comunión íntima del Señor no está con nosotros. El gozo y la alegría se nos va. El gozo y la alegría de la salvación, pero no la salvación. El Espíritu Santo parece estar lejos. Las oraciones parecen no pasar del techo. Entonces examinémonos a nosotros mismos. Señor, examina mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, Señor, y guíame por el camino eterno. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Esta mañana, a mí, yo no es por decirlo, pero usted no sabe, usted no se imagina lo que a mí me cuesta traer la palabra del Señor. Me cuesta muchísimo. Esto no es cosa fácil. Es agonizar para que el Señor dé el mensaje, pero ¿sabe qué? Primero pasa por acá. Pasa por acá. Pero ¿qué vas a hacer con lo que estás oyendo? El Espíritu Santo se entristece, se constriñe, se apaga. 3 cosas. Se entristece, se constriñe y se apaga cuando tenemos pecados no confesados, cuando no andamos en el camino que un creyente debería hacer. Pero ¿sabe qué? El Señor es tan bueno que como es nuestro Padre, nos lo hace saber. O sea que no existe un creyente que esté viviendo mal, de mala forma y esté tranquilo. Yo estoy tranquilo, no, va a sentir la fuerza del Espíritu Santo y hay cositas que como que la llave se le cierra y empieza a sentirlo. Así que el Señor al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Número 3, las profecías se cumplen en cada detalle en él. No hay nada que hayamos dicho acá
leyendo la palabra que no se vaya a cumplir. Bueno, yo no estoy diciendo ningún libro raro, no estoy predicando ninguna teología extraña. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y número 4, Él permite las muestras de alabanza de corazones que luego desearían su muerte. Cuidado con pensar que lo que yo hago, que yo adoro, que yo soy hijo, que esto y el otro, te va a salvar. Si no tienes tu fe verdadera en Cristo y le tienes como tu Rey y Señor. Amén.